Gracias. Amén. Tomen sus lugares. En esta ocasión vamos a hablar, ya es conocido todo que estamos dando los temas de oración, ¿verdad? Es una parte fundamental para lo que es la vida del creyente. La vida del creyente, pues es cierto, el Señor ya nos salvó, ya nos hizo parte de su familia, pero eso no quiere decir que nosotros no tenemos nada más que acostarnos a dormir. Claro que no, tenemos responsabilidades que llevar a cabo. Y en esta ocasión vamos a hablar de la oración anticipada. Nos libra de los males que están por delante. Si es muy largo, le pudiéramos poner la oración anticipada nada más. Para dar una pequeña ilustración, sería bueno, estaba pensando que, por ejemplo, cuando compramos algún objeto, algún producto, alguna maquinaria, un carro, cualquier cosa de esas, siempre dentro de esas compañías hay un departamento que ofrecen el servicio de mantenimiento o el servicio de garantía. En este caso, esto es importante que las personas que adquieren o que adquirimos un producto, nos aseguremos de ese mantenimiento que ofrecen las compañías y que por supuesto eso permite que se lleve el vehículo a mantenimiento y que al darle el seguimiento a esos, diríamos, a esos espacios o mantenimiento a cualquier producto, eso va a permitir que el artículo sea más duradero. Eso va a permitir que no entremos en gastos que serían mucho mayores que el que alguien no esté dando ese mantenimiento o esa garantía. Por supuesto que siempre hay un costo que pagar. A veces uno no quiere ese soporte porque hay que pagar un costo. Y a veces uno dice, no, eso yo me lo evito, pero a veces sale más caro cuando uno trata la manera de evadir aquello que realmente le permitirá que el producto, el artículo, el carro, la máquina, le pueda funcionar mejor. Por ejemplo, en el caso de la vida espiritual, el seguro o la garantía que podemos nosotros ver dentro de este campo, siempre vamos a darnos cuenta que como creyentes nos vamos a tener que enfrentar a situaciones adversas. Como creyentes vamos a tener que, y es un hecho que no es que vamos a tener, sino que muchas veces estamos enfrentando los diferentes males, ¿verdad? Que tenemos que enfrentar
Pero, por supuesto, la garantía o ese soporte que nos ayudaría a que las cosas no sean diríamos, tan de pérdida, sería lo que es el asunto de la oración. La oración siempre va a ser, llamémosle de esta manera, la garantía. Será el soporte. La oración será la manera como nosotros como creyentes nos vamos a garantizar de males que sin ello no podemos evitarlo. Por ejemplo, los que estamos casados, los matrimonios, por decir algo. La vida conyugal es normal dentro del campo de la iglesia. De hecho, aparecen también los hijos. Matrimonio igual hijos. Tenemos siempre la necesidad de tener una mejor salud. Todos tenemos deficiencias en este campo, pero siempre queremos tener una mejor salud. Siempre estaremos lidiando con los asuntos económicos. Siempre dentro de la vida cristiana estaremos acechados por los diversos y muchos pecados que estarán asediando la vida del creyente. Nadie de nosotros puede como desconocer que una de las áreas que Satanás siempre estará buscando a golpear dentro de la vida del creyente o de la familia es el matrimonio. El matrimonio es el que está siempre en el ojo del huracán del enemigo. Y es eso así porque Satanás sabe de que cuando destruye o afecta el matrimonio, cuando lo desintegra, bueno, esto genera un gran caos en el campo social, familiar, espiritual, como usted quiera llamarle. Esta desunión, la cual no los libramos nosotros de estos acechos, aun cuando somos creyentes, esto siempre está dentro de la agenda de Satanás. Por supuesto, cuando esto se da, se destruye, como ya hemos dicho, lo que es eso que unió el Señor. Se destruye los hijos, se destruye la sociedad y se destruye el mundo. En este caso, siempre vamos a tener que estar expuestos a todos estos asuntos. Como decíamos que el campo de lo que es el acecho del pecado. Ninguno de nosotros está exentos de las tentaciones. Sea viejita, viejito, joven, como sea, siempre la tentación del pecado ahí está presente dentro de la vida humana, de la vida del creyente. Y pudiera ser que no tanto el pecado que está acechando nuestra vida, puede ser un asunto de infidelidad, pueden ser otros pecados que están tratando la manera ahí de destruirnos. Entonces, ¿cómo decíamos que el seguro de la garantía
para que en los diferentes males que como creyentes tenemos que enfrentar, la oración anticipada es la que va a repeler las diversas circunstancias que el creyente va a tener que enfrentar. La oración anticipada, eso es vital dentro de la vida. Como decíamos, tenemos un matrimonio, tenemos hijos, tenemos la necesidad de una mejor manera económica, tenemos el acecho del pecado, y la oración sería el elemento que se contrapondría en todos estos acechos. Esto viene siendo como, por ejemplo, la casa. La casa, si usted la dejó sola, la dejó cerrada, la puerta. Y en los casos así de gente más desconfiada y que tienen los recursos, las casas las cuidan bien. Por ejemplo, les ponen guardias, les ponen perros, les ponen cámaras, les ponen reyes, es decir, siempre es con la idea de que, bueno, no vaya a ser violentado y les lleven las cosas o les hagan algún daño. Entonces, eso es bastante importante mencionarlo. Porque esa prevención va a evitar que suceda pues un asalto, que suceda algo que realmente no se está esperando o no se quiere asumir. Entonces, cuando el dueño de la casa, él está previendo que algo puede suceder, entonces anticipadamente él va a tomar las medidas. Y eso pues evita que el ladrón saquee la casa. Porque cuando llega y dice, mire, aquí tiene alambre esto, aquí hay chuchos, aquí hay guardias, aquí está bien cerrada la puerta. Pero si no se toman anticipadamente esas precauciones, de hecho, hermanos, va a suceder lo que no se quiere que suceda. Esto es exactamente lo que sucede dentro de la vida espiritual. O sea que como creyentes yo he mencionado que tenemos mucho que perder, ¿verdad? En este caso no estaríamos hablando tanto de asuntos materiales, pero sí como creyentes tenemos muchas cosas que perder. Tenemos el peligro de que la familia sea afectada, tenemos el peligro de la economía, tenemos el peligro de la salud, tenemos la acechanza del pecado, tenemos la situación del desánimo que siempre va a suceder dentro de la vida del creyente. Tenemos la situación de el perder la comunión con Dios. Y por ejemplo, si como creyentes nosotros perdemos ese enlace, esa comunión con Dios, la vida cristiana no sirve, hermano. La vida cristiana no tiene sentido, porque sería pues una cosa mecánica. Cuando, por ejemplo, perdemos ese contacto y entramos en una decadencia espiritual que ya no le sentimos gusto a la vida cristiana. Cuando uno llega a ese punto, es un punto rojo, es un punto crítico. ¿Por qué es un punto crítico? Por el hecho de que, como acabo de decir, no tiene sentido la vida espiritual si yo no tengo una conexión
no tengo una armonía con el Dios que me ha salvado. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos esa conexión, nosotros sentimos su presencia siempre. Cuando nosotros tenemos esa conexión, nosotros le sentimos precioso, hermoso, rico venir al culto, porque queremos adorar a Dios, porque queremos escuchar la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos esa conexión, es lo que viene siendo también la figura del matrimonio. Cuando tenemos buenas relaciones conyugales, el matrimonio es un paraíso. El matrimonio viene siendo un pedazo del cielo. Pero cuando esas relaciones están afectadas, no tiene sentido el matrimonio. Lo que nosotros vamos a ver dentro de ese campo es personas que están afectadas y que por alguna razón y por algunas razón o por algunas conveniencias están ahí, pero ellos no sienten nada y no quieren estar ahí el uno con el otro porque está rota las relaciones. ¿Verdad? Si ese es el caso suyo, pues puede entender más lo que es estar desconectado con el Señor. No tiene sentido, ¿verdad? No le siente gusto uno a la vida espiritual. No le siente gusto uno a nada de esto de Dios. Al contrario, lo que ve uno son defectos. Lo que ve o lo que siente uno son siempre las reacciones negativas. Que por qué, que no, que aquí, que allá. Entonces, todo eso son aspectos que están dentro de, diríamos, de las cosas que como creyentes tenemos que cuidar, tenemos que proteger, ¿verdad? Tenemos que estar siempre pendientes de que eso no se afecte. Como también sería la fidelidad. ¿Cuántos creyentes dejamos de ser fieles a Dios? Es decir, de responder en las buenas y en las malas como hijos, como hijas de Dios. ¿Cuántos perdemos la fidelidad? Le somos infieles a Dios. En este caso, hermanos, yo le diría, ¿para qué sirve entonces la vida espiritual cuando yo le he sido infiel a mi Dios? Y por supuesto, todas estas cosas son las que yo voy a decir de esta manera, son las que están en la cuerda floja. Todas estas cosas son las que están expuestas a que se derriben, a que no funcionen. Todas estas cosas. Yo no tengo tiempo para mencionar un sinnúmero de aspectos, yo diría de tesoros, de joyas, si así le podemos llamar al matrimonio, a la familia, a la salud. Si nosotros sabemos que esos tesoros están siempre en el acecho del enemigo, porque el enemigo siempre va a estar tratando la manera de destruir nuestro caminar. Siempre va a estar tratando la manera de desanimarnos a nosotros. Siempre va a estar tratando la manera de, hermanos, que nosotros caigamos en infidelidad y que perdamos ese contacto con Dios y que nos quedemos nada más viviendo mecánicamente. Entonces, todo eso es un tesoro que cada creyente debe de saber que vale la pena cuidarlo. Pero en este caso nosotros no lo vamos a venir a cuidar con perros, con alambres, con guardias, con cámaras. No, esto no se cuida con un corvo, con una pistola. Esto se cuida espiritualmente. Este es un aspecto que hay que cuidarlo. Y si no lo cuidamos, pues vamos a tener tremendas, dificultades en la vida espiritual.
¿verdad? Esto, ¿cómo es que nosotros lo vamos a preservar? La única manera de preservar todo este tesoro, la única manera de que nosotros triunfemos familiarmente, que nosotros triunfemos en esa comunión con Dios, en esa fidelidad con Dios, de que nosotros estemos en las mejores condiciones espirituales con Dios, siempre en este particular será la oración anticipada. Eso es lo que permitirá que cuidemos nosotros esos tesoros, esas partes, diríamos, vulnerables, esas partes que siempre están al peligro y están al margen de que de un momento a otro suceda la situación. Si yo le pregunto a usted, ¿conoce alguna persona que dentro de la vida espiritual usted los vio como en el campo del matrimonio, los vio usted despegar de una manera significativa, a tal grado que probablemente nos inspiraron a nosotros y dijimos, qué matrimonio tan maravilloso, qué matrimonio, cómo funciona ese matrimonio? Probablemente los jóvenes pudieron haber dicho, yo quisiera tener un matrimonio, pero si yo le pregunto en esta noche y le digo, ¿se recuerda de esa persona que usted admiró dentro de la iglesia? Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué se destruyó el matrimonio? ¿Por qué entró a lo que es el divorcio? ¿Por qué se destruyeron los hijos? ¿Y cómo es esto? Claro que es ahí donde vienen siempre las excusas, como suele suceder. En el caso de Adán, ahí vino la excusa. Mira, ¿y qué te pasó, Adán? Porque lo echó a perder todo. ¿Y por qué echó a perder todo, Adán? En este caso, porque entró en la desobediencia. O lo voy a matizar de esta manera: no hizo lo que tenía que hacer. Si a Adán le ponemos en lugar de obediencia, le ponemos, Adán no hizo, no se dedicó a lo que era la oración, ¿verdad? Lo podemos ver así. ¿Qué fue lo que sucede cuando Adán no hace su trabajo? Cuando Adán no desempeña su rol, se le metió el diablo. O sea que, ahora, ¿cómo fue que se le metió el diablo? Bueno, no hizo su parte, no cuidó su jardín. Y como ya se ha dicho, que siempre cada jardín tiene su serpiente, cada matrimonio tiene su serpiente. Así que no se confíen, mujeres, o no nos confiemos, varones. No es que solo sucedió con la serpiente de allá, no, cada hogar tiene una culebra que anda viendo cómo se le mete. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. Cada hogar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando ya viene el golpe, pues no nos hacemos cargo nosotros. Eso fue lo que hizo. Buscamos culpables. Dijo, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Por qué la mujer que me diste? O sea, ya ahí culpó a Dios. Si me hubieras dado una buena mujer que fuera obediente, otra cosa había sido, pero me diste esta mujer rebelde. O sea que cuando ya uno está golpeado y cuando ya el matrimonio se destruyó y cuando ya la salud se deterioró de una manera terrible y sucesivamente y los hijos se dispararon, ¿quién es el culpable? El marido, mi esposo, porque nunca los corrigió. La mujer, porque no me dio el espacio para poderlos corregir. Siempre se metía ella.
Siempre vamos a buscar culpables. Y le preguntan a Eva, aquella no halló para dónde hacer sino la serpiente. O sea, le echó la culpa a la culebra. Pero ¿quién era el culpable? El culpable, hermanos, no era la serpiente. Porque esto hay que aclararlo. Nosotros siempre andamos viendo, hermanos, diablos en todos lados. Y andamos echándole la culpa al diablo en todas las cosas que suceden. ¿Por qué le pasó eso el diablo? Dice. ¿Por qué le pasó eso otra cosa? ¿Y por qué sus hijos andan así? El diablo. ¿Y por qué usted cayó en pecado? El diablo. No, yo pienso que debemos de ser responsables y no tanto echarle la culpa al diablo, que tampoco es una mansa paloma. Pero debemos de ser responsables en decir, no, aquí no es el diablo, fui yo. Fui yo. Aquí el culpable no es el pastor, aquí el culpable no es la hermana, aquí el culpable, porque ahí dice es que el pastor no me visitó, no me aconsejó. El pastor ya vino cuando el rancho estaba quemado y están buscando siempre, no, siempre las cosas. Ni el diablo, ni el pastor, ni el vecino, ni el gobierno, ni nadie tiene la culpa del fracaso. Y en este particular de los creyentes, el culpable es uno. Cuando uno no cumple sus roles, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El culpable es uno. Uno es el culpable. Así que deje de andar buscando a quien echarle la culpa. Lo más fácil es echársela al diablo. Pero yo ya dije, por ejemplo, cuando un creyente cae en el pecado, supóngase que cae en adulterio si es casado, o un joven que es soltero y cae en fornicación. Satanás, lo único que hace el diablo es insinuar, pero no lo agarra del cuello y le dice, va a hartarte esta botella de guaro. No, uno es el que se la va a hartar. Uno es el que la toma y dice, me lo he hecho. No es más, ni la boca te va a abrir, solo te va a insinuar. Echate el hombre. Mira qué pleito tuviste con la mujer. Ahora con un trago se regulan los nervios y vas a ver que se te va a sentir bien y vas a ver que se va a sentir campeón y llevarle una serenata y ponerle un mensaje que decirle que vos sos valiente y que vos no te achicapalás por esto. Y entonces se lo echa el tipo. Pero no es el diablo, no me ande culpando al diablo y no lo estoy defendiendo tampoco. ¿Verdad? Es uno. Uno va a la cantina, compra el guarito y mire, pau, se echa sus. ¿Y qué le pasó al diablo? ¿Cuál diablo? Y mire cómo este anda con otra mujer. El diablo. No, uno es el que da las condiciones. ¿Ya? Por eso siempre yo les he dicho y lo sigo diciendo que por ejemplo, el hombre casado debe cuidarse, la mujer casada debe cuidar. ¿Verdad? Por ejemplo, ese de andar chateando con un hombre que no es tu marido, ¿verdad? Metiéndolo en grupos, como suele ahora. Ahí el grupo, el hermano tal y el hermano a medianoche, hermanita, ya se durmió. Ah, ¿qué tal, hermanita? Ya eso no es el diablo, es usted que quiere estar chateando con un hombre comprometido o con una mujer. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ya es uno, ¿verdad? Y ahí viene usted y viene el hermano pastor y le dice, hermanita, vamos por allá a orar, vamos a ir a ministrar al Señor por allá. Y ya se sube la hermanita. Yo les he dicho que media vez, y no es que vamos a ser cuadrados, pues que no vamos a contribuir con lo que tenemos. Pero yo me recuerdo, yo les decía la vez pasada, hay una hermana bien imprudente, pero uno tiene que andar en la jugada.
en la reunión, yo andaba en un hogar de restauración y luego a la hermana, ¿qué tal, hermano? Y estuvimos en la reunión y luego dice a la puerta delantera, pero yo ya la conocía, ya le había metido llave yo. La puerta delantera, el asiento delantera, solo mi esposa puede estar ahí, solo ella. Imagínense, pero pues sí, la gente es imprudente, pero y el otro, véngase aquí, hermanita, y ahí van. Hermano, qué tibia tiene la mano, hermano. Y todo eso no es el diablo, eso es la carne. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Qué es? Hay que ser prudente, hay que cuidarse, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que al fin quiero dejar? No se han dejando tocar de nadie. Hay hermanos de estos que no han venido hoy, que quieren abrazar la hermana casada. Abrazar a tu mujer. A la mujer casada, por lo menos ni la mano hay que darle así, mire, Dios le bendiga, hermanito, para no sentir ese contacto. Pues sí, viene el hermano, dice, que es un siervo de Dios, y se da un abrazo. Dios le bendiga, hermanas. Te viera, hermana, qué bendiciones he tenido. Y no la suelta. Nunca se dejen tocar las uñas de hombres casados. Así que por falta de consejo usted no ande llorando. Vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahora, ¿qué es lo que previene todas esas carnalidades, todas esas imprudencias? Lo que proviene todas estas cosas, hermanos, es la oración anticipada. Eso es lo que previene mi carnalidad. Nosotros, eso es lo que leíamos allá. Le dice el Señor en este capítulo número 26 de Mateo, ¿qué es lo que le dice a Pedro en el verso 41? Velad y orad. Y le dice, para que no entréis en tentación. O sea que aquí le está diciendo anticipadamente, Pedrito, orá. Orá anticipadamente. ¿Por qué leíamos el capítulo 6 y verso 13 de Mateo también? ¿Por qué lo leíamos? Lo leíamos porque ahí dice, ahí les enseña el Señor a sus discípulos cómo orar. Y luego le dice, líbranos de tentación. Así van a orar ustedes, Padre nuestro que estás en el cielo, Y dentro del versículo número 13 dice, líbranos. O sea que les dice, ustedes anticipadamente tienen que estar pidiendo que yo les ayude, que yo los saque adelante. No es un asunto que no se debe de aplicar de esta manera. Entonces, el creyente, si quiere preservar el tesoro, que en este caso es la familia, la economía, la salud, no es que no nos vamos a enfermar, pero como la oración anticipada dice, Señor, ¿verdad? O del pecado, o el desánimo, o de la comunión, o de perder la comunión con el Señor, líbrame, guárdame de ser infiel. Entonces esta oración, hermanos, esto preservará lo que es al creyente. La oración anticipada. La oración anticipada tiene que llevarse a cabo y va a tener por lo menos dos resultados. Uno de los resultados va a ser que Dios nos va a librar de aquello. Cuando le dice a Pedro, velad para que no entréis en tentación, ¿qué le está diciendo el Señor? Está nada menos con el mismo Dios, Pedro.
pero le pudiera haber dicho, no te preocupes. Incluso cuando allá en el 22 de Lucas le dice, Satanás te ha pedido para tentarte, pero luego le dice, yo he orado. Y luego le dice, orá Pedro, orá para que tu fe no desmayes y seas de testimonio para los demás. Entonces, cuando le dice, mira, velad para que no entréis en tentación. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Dormir. O sea, pasaron por alto la recomendación del Señor. ¿Qué es lo que hace? A ponerse a dormir. Dormir. Y fueron 3 veces que vino el Señor allá orando, y viene y los haya dormido. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? ¿De qué se hubiese librado Pedro? Se hubiese librado Pedro de haber cometido el pecado, hermanos, de haber negado a su amado. Se hubiera evitado el pecado. Se hubiera evitado el pecado de sacar la carne y agarrar la espada para querer matar al otro. Se hubiera evitado la pena y el dolor, porque le dio dolor de decir, yo no lo conozco, y yo no lo conozco, y yo no lo conozco. Si él hubiese sido obediente a la recomendación del Señor, Pedro no cae en ese vacío, porque ya se le olvidó, oren sin cesar para que no caigan en tentación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, decíamos la oración anticipada, que es el tema. Vamos a tener 2 resultados. El primer resultado es que nos puede librar Dios, porque tampoco debemos de dejar de ser realistas, ¿verdad? Que no vamos a tener dificultades, pero por lo menos una de la oración anticipada es que Dios nos puede librar de ese divorcio. Dios nos puede librar de que nuestros hijos se pierdan. Dios nos puede librar de esa enfermedad. Dios nos puede librar de ese alejamiento espiritual. Dios nos puede librar de eso. Dios nos puede librar porque Él está dando anticipadamente la recomendación allá, tanto a los que está enseñando a orar, como a Pedro, y como también allá Pablo le dice allá a los tesalonicenses que hay que orar sin cesar. La recomendación está ahí. Ahí está la recomendación. Pero una de las respuestas que se pueden encontrar es que Dios te ayude, que Dios nos libre de la prueba, que Dios nos libre del problema, que Dios nos ayude a salir adelante. Y lo otro es que si viene el problema, como nosotros hemos estado orando, vamos a tener la fuerza para soportar la prueba. Es decir, que nunca es una pérdida el aplicar la oración anticipada. Pero ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, Satanás siempre va a buscar a distraernos, así como lo oye, a distraernos. Nos va a distraer de muchas maneras para que nosotros no le demos cabida a esto. A él le conviene, pero a nosotros no nos conviene, porque quien aguanta la leñateada es uno, y eso no es cosa sencilla. Entonces el enemigo va a buscar alejarnos, que no le demos importancia. ¿Qué es lo que está sucediendo en la iglesia de hoy día? Y eso, aunque ustedes no digan nada, pero así es. El enemigo va a buscar a distraernos con las redes, con toda esta cosa, toda esta modernidad que hay.
Entonces hay creyentes que se tiran por lo menos una hora ahí en estos asuntos del chat y de las redes y de andar viendo, cruceando quién es cada quien, cómo, que come, que no sé qué. Hermanos, el tiempo es tan valioso, el tiempo es tan escaso que, pero ¿dónde está eso? Es decir, Satanás no es que nos obliga, pero sí busca distractores, porque lo que quiere es vernos acabados. Lo que quiere vernos es, hermanos, tirados una vez más, porque de hecho de allá salimos de su reino y allá éramos buenos servidores de él, éramos buenos bolos, éramos buenos fornicarios, buenos brujos, pero ahora somos el pueblo de Dios, ahora somos pueblo santo. Entonces va a buscar a destruirnos y nos va a buscar a distraernos. Hay hermanos que en lugar de leer la Biblia solo viven viendo qué ven en esas cosas ahí, buscando seguidores, tristes porque no le dan un me gusta. O sea, qué miseria, ¿verdad? Estamos hablando de cristianos. Mire, la Biblia dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Que no nos distraiga el enemigo para dejar de llevar a cabo la oración anticipada, ¿verdad? Nos va a llevar, por ejemplo, a otros pensamientos. Yo no sé si a usted le pasa, a mí sí me pasa. A mí siempre vienen los malos pensamientos, la pesadez, siempre van a venir. No es cierto que uno empieza a orar y ve un montón, ve a Daniel y ve a Gabriel y ve el querubín allá. No, uno tiene que batallar. Uno se enfrenta con una naturaleza caída, que lo primero que vienen son estorbos, hermanos, preocupaciones. Por lo menos ahora yo me sentía abrumado, me sentía cargado y me sentía sin paz y le digo, Señor, dame paz, dame fuerza, dame, Señor. Y la oración tiene poder. Porque lo que va a venir, todos esos pensamientos, todo ese desgano, ¿verdad? Va a venir el desánimo y van a venir otros pensamientos, y a veces uno se llena la cabeza de cómo voy a pagar, de qué voy a vender. Son estorbos del diablo. Entonces nos están poniendo distractores. ¿A qué hora me van a cobrar? A saber, usted, hermanos, como dijo el mismo Señor, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana tendrá su propio afán. Aprendamos a ser guerreros de Dios, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a tener toda la influencia del enemigo. Por eso es una realidad de que ¿a dónde es donde podemos nosotros por lo menos tener un poquito de espacio para orar? En la iglesia, en la casa, a menos que usted sea un gran disciplinado. Sale corriendo para el trabajo y viene corriendo también y todo amallagado de los buses, y llega a la casa. No me diga que usted es esa persona, ¿verdad? Como Martín Lutero, que una vez dijo dentro de sus escritos, dijo: tengo tantas cosas que hacer, dijo, tengo tantos asuntos que hacer en este día que necesito orar. Así debería de ser. Tengo tanto que hacer, pero antes de enfrentar todo eso que tengo que hacer, mi fuerza se dará en la oración para lograr hacer eso. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero ¿qué es lo que sucede con nosotros? Tenemos tanto que hacer que a mí no me queda tiempo de orar, hermano. Vaya. Entonces no andes chillando.
Entonces no ande molestando. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que como somos alérgicos a las recomendaciones del Señor, ¿verdad? La casa queda descuidada. En este caso, queda descuidada la casa y se llevan todo el tesoro que hay ahí. ¿Por qué? Porque yo no hice mi trabajo. Y la oración no la va a venir a hacer Dios por mí. La oración tengo que hacerla yo. ¿Verdad? Entonces la mayoría de creyentes se descuidan de la oración anticipada y por lo general ya pegan el grito cuando ya el marido ya las dejó. Gracias por ese amén, hermana. Porque no, maldito el hombre que confía en el hombre. Mi marido es un gran siervo. Yo he visto hombres amazacuatados que parece que no, hermanos, que no quiebran un plato, pero son peligrosos. Y ahora con mayor razón, porque ahora está escaso el dinero. Ahora la gente, las mujeres no andan buscando caras bonitas, andan buscando carteras sopladas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No, pero es que mi marido, usted viera cómo va a la iglesia. Yo aquí he visto a tipos que hasta lenguas hablaban. ¿Qué es lo que pasa? Ya cuando ya el hombre ya anda por allá, ya empiezan ahí a flacas. Y yo no digo que vas a tener que enfrentar el problema, pero enfrentarlo y vas a tener fuerza si estás en tu área. Y Dios te va a dar la fortaleza si no dejas de orar. Pero ¿qué es lo que sucede cuando los hijos están en la cárcel? Ore, hermano. Voy a orar, hermano. O sea que no, el modelo de Dios es antes. Antes esos muchachitos, poco puede hacer uno y hay que ser prudente para no irlos empujando de una manera imprudente en las cosas de Dios. Hay que ser sabio y sobre todo hay que orarle a Dios que nos dé la sabiduría, como estas criaturas puedan, hermanos, enfrentar lo que es un mundo adverso. La oración, ¿verdad? Esto debería de ser una tremenda motivación para que usted no faltara un lunes a orar, para que usted aprovechara los miércoles para ir a orar. Es que yo no aparezco ahí en la lista como mujer en victoria, pero cuando tal vez no solo sea el problema del marido, puede ser una enfermedad, puede ser una quiebra económica. Si uno, aquí nadie está exento. Así que hay que tener mucho cuidado. La oración anticipada es lo que te ayudará. Cierra tus ojos. Tus ojos cerrados.